10:04 volvemos. Tenemos todo listo para empezar. 10:04 estamos regresando. Empezamos. Una pregunta, ¿se me escucha fuerte y claro? ¿Se me escucha bien, chicos? Sí, profesor. Excelente, muchas gracias. Muchas gracias. Listo. Entonces, 10:04 en punto, estamos regresando. Ya tenemos todo listo para empezar. Ya, volvemos. Ahora sí, estamos listos para poder empezar. Esperamos 10:05 en punto y empezamos. Listo. 10:05 en punto, empezó la clase, chicos. El día de hoy vamos a hablar de la Edad Moderna. Esta edad se comprende o se desarrolla entre los siglos XV y el siglo XVIII. En la Edad Moderna, un grupo social va a estar en ascenso y va a tener cada vez más protagonismo. Estoy hablando de la burguesía. Casi todos los fenómenos de la Edad Moderna están vinculados al desarrollo y ascenso burgués en el mundo. En la Edad Moderna el feudalismo se desconfigura y surge un nuevo modelo, el capitalismo mercantil.
Hablaremos en un momento del mercantilismo como modelo económico. Y en la Edad Moderna los reyes se hacen fuertes, se fortalecen. Hola Clarita. Los reyes se fortalecen y aparece un sistema de gobierno llamado el absolutismo. De todo ello hablaremos en un momento en la llamada Edad Moderna. El primer tema de tránsito hacia la modernidad viene a ser el humanismo, es nuestro primer tema. El humanismo es un movimiento de renovación intelectual, es un movimiento intelectual de renovación, impulsado por sabios, por estudiosos burgueses. En la Edad Media, los grandes intelectuales eran miembros del clero, eran eclesiásticos, oradores, como Santo Tomás, San Anselmo, San Buenaventura, entre otros. Pero en el humanismo el intelectual ya no es un eclesiástico, sino que es un burgués. Esa es la primera idea importante. Intelectuales burgueses como Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio. Sin embargo, el humanismo se define como un movimiento literario y filosófico. Básicamente se desarrolla en esos dos ámbitos del conocimiento. Es un movimiento literario, ahí está, y filosófico, ante todo. Debes saber de que este movimiento surge en la península itálica, surge exactamente en la ciudad de Florencia. Florencia es la cuna del humanismo, y se va a prolongar entre el siglo XIV y el siglo XVI. Cuando yo hable del siglo XIV, estoy hablando aún de la Edad Media. El siglo XIV forma parte de la Baja Edad Media. Cuando tu profesor de literatura te habla de Francesco Petrarca o Dante Alighieri, te está hablando de literatura medieval, ¿verdad que sí? Sin embargo, el humanismo se prolonga hasta el siglo XVI, es decir, los albores, los inicios de la Edad Moderna. Así que es el fenómeno de transición, es el fenómeno de enlace, de transición entre el mundo medieval y el mundo moderno. Ya está. ¿Por qué es importante el humanismo? La burguesía, dedicada a las actividades mercantiles, desarrolla una visión más lucrativa del mundo, una visión más materialista, más individualista, más enfocada en los asuntos humanos y mundanos, más racional de la vida. Y ese enfoque racional, individualista, materialista y, sobre todo, concentrado en asuntos humanos mundanos, es la base de lo que llamamos el pensamiento moderno en Occidente. Así que el humanismo fue el movimiento que sienta las bases de lo que llamamos el pensamiento moderno. Marcó la ruptura con el pensamiento medieval y sienta las bases para el pensamiento moderno. Es un pensamiento más materialista, más mundano, más enfocado en asuntos humanos, más racional, más individualista. Eso vamos a hablar en un momento, pero que esa idea quede claro. El humanismo es el movimiento que sienta las bases del pensamiento moderno en Occidente. Pregunto, ¿por qué el humanismo nace en Italia? Es que no podía ser otro territorio. Italia era la zona de mayor dinamismo económico a finales de la Edad Media. La península itálica controlaba el comercio en el Mediterráneo y este mar había sido poderosamente reactivado por las cruzadas. Las cruzadas reactivaron el comercio del Mediterráneo y todos los beneficios se concentran en la península itálica por su estratégica posición. Es una península con salida al mar en todos lados, sus ciudades y puertos prosperan y ahí se desarrolla la burguesía más pudiente. Además, la burguesía italiana goza de otra ventaja, la autonomía política. A diferencia de otros estados monárquicos como España o Francia o Inglaterra, Italia no es gobernada por un monarca. En Italia no hay un rey de Italia. Lo que existe son ciudades-estado. Ciudades-estado llamadas repúblicas italianas, la República de Venecia, de Génova, de Florencia. Todas ellas gozan de autonomía y es la burguesía local la que gobierna sus propias ciudades. O sea, a diferencia de otras regiones de Europa, la burguesía en Italia goza de una excelente posición económica y de autonomía política, ya que sus ciudades son ciudades-estado, ciudades gobernadas por la burguesía local.
El gobernante es el llamado burgomaestre. Así que la autonomía de las ciudades italianas y su prosperidad económica sientan las bases materiales y políticas para el humanismo. Pero hay un factor de carácter cultural, los grandes centros educativos italianos. En Italia se van a desarrollar grandes universidades como la Universidad de Bolonia. Dicho sea de paso, Bolonia es la primera universidad en Occidente. Y por otro lado, debes saber que surgen grandes academias. En Italia, la academia más prestigiosa se llamaba la Academia Platónica de Florencia. Repito, la Academia Platónica de Florencia. Mejor le escribo. Academia Platónica de Florencia. Esta academia funcionaba con el patrocinio de la familia de banqueros más pudiente de Italia, los Medici. Los Medici eran los fundadores y financistas de este centro de estudios. Así nació el humanismo, pero su propagación al comienzo fue lenta debido al límite que existía en cuanto a la producción de textos. Los libros en la Edad Media se realizaban a mano, se realizaban por un monje copista que desarrollaba el texto en bastante tiempo. Una copia de la Biblia demoraba entre 7 a 8 años, tenía que hacerse con letra gótica por un monje, con tinta, a pulso, con iluminaciones, o sea, con pequeños gráficos, y debía ser un sabio que sepa hablar latín, griego, arameo, así que era complicada la reproducción de la Biblia, y su precio era exorbitante. Sin embargo, hubo un invento que fue una revolución en cuanto a la propagación de las ideas. Estamos hablando de la imprenta. Sí. La imprenta moderna surge en Alemania, la imprenta antigua surge en China, la xilográfica, la imprenta moderna con tipos móviles de hierro, con prensa, surge en Alemania y fue desarrollado por Johann Gutenberg. El primer texto impreso en Occidente fue la Biblia alemana, llamada Biblia de Maguncia. Este fue el primer texto impreso en Occidente, la Biblia de Maguncia de 42 líneas. Biblia de 42 líneas. Así también se le llama. Bueno, el impacto de la imprenta fue enorme porque masificó la producción de textos. Al masificarse la producción de algo, al extenderse la oferta, cuando abunda demasiado de un producto, chicos, ¿qué pasa con su precio? Por favor, escriban. ¿Qué pasa con el precio de un producto cuya producción se está masificando? ¿Sube o baja? ¿Qué responderías? Claro que sí, bajan. Y al bajar los precios, el conocimiento se propaga, se difunde. Más personas pueden acceder a textos cuyo precio ahora es más asequible. La imprenta tuvo el impacto de democratizar el conocimiento. Ya está. Una vez que hemos aprendido todo esto, ahora pasaríamos rápidamente a las características del humanismo. Bueno, acá están las características básicas, yo voy a dar algunas más, ya que ustedes van a letras. Una característica importante del humanismo es de que los textos ya no se escribían en latín, como en la Edad Media, se escriben en lenguas vulgares. Un ejemplo de ello es la Comedia de Dante Alighieri, que se escribió en toscano, no en latín. Ese es un elemento. Otro elemento de corte literario es que los humanistas van a idealizar la figura femenina. La mujer es considerada un ser cuya belleza y virtud se acercan casi a la divinidad. La mujer como el ser vivo más cercano a Dios. Esta idealización de la mujer da paso al llamado amor platónico, que se traduce en un nuevo estilo literario, el llamado novo est, el dolce stil novo. Ustedes han visto esto en literatura, ¿eh?
el dulce estilo nuevo, el amor platónico. Dante quedó prendado de una dama llamada Beatriz. Bueno, la conoció de niña, con solamente verla una vez. Bueno, en psicología eso es un ridículo, no existe amor a primera vista. Dante era un poeta con fijación obsesiva. Hoy en día, bajo el análisis de un psicólogo, este amor afiebrado por una dama con la que solamente se ve una vez, no es sano, no habla de una personalidad sana. Muy bien. Bueno, ya, sigamos. Por otro lado, pasamos a la característica más importante del del humanismo, que es el antropocentrismo. ¿Qué es el antropocentrismo? El antropocentrismo es la nueva visión del mundo impulsada por la burguesía. La palabra antropocentrismo significa hombre en el centro. Esa es su definición etimológica. Pero como concepto, antropocentrismo es la nueva visión del mundo impulsada por la burguesía, caracterizada por una exaltación de la condición humana. La condición humana es exaltada. El hombre es el centro de la creación. El hombre es la medida de todas las cosas. Fue una frase muy utilizada por los humanistas, una frase de Protágoras, ciertamente. Y la otra característica del antropocentrismo es la visión más materialista y mundana de la vida, una concentración en los asuntos materiales. Así que las características del antropocentrismo son dos: la exaltación de la condición humana y una visión más materialista del mundo. Esa es una definición decente de lo que es el antropocentrismo. Ahora pasamos al individualismo. Chicos, hasta ahí se va comprendiendo. Pregunto, ¿vamos bien? ¿Vamos bien? Gracias Ángela, gracias Axel, gracias Sofía. Buena Ashley. Los humanistas son librepensadores, y un librepensador, o sea, aquel individuo que se aleja de los cánones sociales y de los prejuicios, un librepensador es individualista. El individualismo es precisamente eso, el libre pensamiento. Y yo les pregunto, chicos, cuando una persona tiene un pensamiento libre, su pensamiento se torna más, pregunto yo, religioso, prejuicioso o racional. ¿Tú qué marcarías? Claro, te vuelves más racional. Y te pregunto, tú solo respondes, si tu pensamiento se torna más libre y racional, comienzas a escribir textos u obras que justifiquen, que legitimen el orden social o que lo cuestionen, que lo critiquen. Pregunto yo, claro, desarrollas un espíritu más crítico. Así que este pensamiento crítico, racionalista y libre son las bases de lo que llamamos individualismo. Los humanistas rechazan a la escolástica en la medida que la escolástica es un sistema filosófico medieval donde el pensamiento está sujeto únicamente a la fe, donde la censura sobre el pensamiento es grande. Tú no puedes alejarte de los parámetros establecidos por la Iglesia. Si es que tú sales del dogma, eres hereje. Los humanistas rechazan esta censura sobre el pensamiento. Otra característica del humanismo es la revaloración de la cultura clásica. Los humanistas van a idealizar a los autores clásicos. ¿Y por qué idealizan a los autores grecorromanos? Porque consideraban que fue en la antigua Grecia y Roma, en el mundo antiguo, donde el hombre alcanzó el pináculo del conocimiento y lo fue perdiendo con el tiempo. ¿Quiénes son los más grandes matemáticos que ha visto la historia? Decían ellos en el siglo XIV. Euclides, Pitágoras, Diofantos, Grecia. ¿Dónde están los más grandes literatos que ha visto el mundo? Ovidio, Virgilio, Horacio, Homero, Grecia y Roma. ¿Dónde están los más grandes médicos? Galeno, Hipócrates,
Grecia y Roma. Entonces, volvamos a retomar este espíritu libre y de búsqueda del conocimiento que tenían los intelectuales clásicos. Hay una idealización de lo clásico. Y te pregunto, si tú idealizas a los intelectuales clásicos, ¿qué lenguas tienes que manejar necesariamente para leer a los clásicos? ¿Qué lenguas tienes que manejar? A ver, escriba. Les estoy leyendo. Vamos, vamos, mándense, chicos. Si quieres leer a los clásicos, tienes que lanzarte al estudio del griego, del latín y también del arameo, también del arameo. Muy bien, ahí está, revalorización de la cultura grecolatina. Una vez que hemos entendido las causas y las características, ahora hablemos de los representantes. Ustedes van a letras, ¿eh? Así que vamos a darle una característica más. Los humanistas rechazan la escolástica y la escolástica se sustenta en las tesis de Aristóteles. El bagaje filosófico de la escolástica es el aristotelismo, ¿ya? Para poder cuestionar el aristotelismo escolástico, los humanistas van a tomar el sistema filosófico opuesto al aristotelismo, el platonismo. Los humanistas son neoplatónicos. Los humanistas son neoplatónicos. Y un extraordinario representante filosófico del humanismo fue Pico de la Mirandola. Famoso es Pico de la Mirandola, filósofo humanista, platónico él, porque él fue el que acuñó la palabra humanismo. Él acuñó la palabra humanismo. Y él escribe una obra conocida como Tratado sobre la condición humana, y en esta obra sienta las bases y define a este movimiento, y acuña la palabra humanismo. Importantísimo Pico de la Mirandola. Ya está. Ahora sí, hijo mío, pasemos a los representantes tradicionales. Dante Alighieri es un precursor del humanismo, no es un humanista como tal, así lo consideramos los historiadores. El padre del humanismo propiamente dicho es Francesco Petrarca. Él tiene una obra llamada El Cancionero, que se lo va a dedicar a una jovencita llamada Laura. Si Dante tuvo a Beatriz como su musa inspiradora, Petrarca tuvo a Laura. Y debes saber de que en El Cancionero, Petrarca difundió un famoso estilo de versos en decasílabos conocido como el soneto. El soneto petrarquiano fue tan famoso que fue de inmediato adoptado por muchas escuelas extranjeras. El soneto italiano de Petrarca se adoptó en España, y en España van a ser la famosa escuela italiana que dio paso a la escuela salmantina y sevillana. Eso lo vas a ver en literatura. Entonces, como Petrarca fue el modelo a seguir y fue el estilo imitado en Occidente, Petrarca es el padre del humanismo. Como Petrarca y Neto fue el modelo adoptado en Occidente, Petrarca es el padre del humanismo. Hasta ahí, chicos, ¿vamos bien? ¿Vamos bien? Hasta ahí, ¿vamos bien? Excelente. Por si acaso, chicos, yo no voy a desarrollar las obras literarias, ¿eh? El historiador no se dedica a la ficción. La literatura es hermosa, pero es ficción, ¿eh? Y no voy a desarrollar las obras literarias. Eso escapa del ámbito histórico. Muy bien. Juan Boccaccio es famoso porque, bueno, Giovanni Boccaccio es el padre del cuento en Occidente, es el padre de la narrativa moderna, escribe un cuento en prosa, marcando este nuevo estilo en Occidente, y tiene un texto llamado el Decamerón.
El prólogo de la obra habla de 7 jovencitas y 3 jovencitos que abandonan Florencia ante los estragos de la peste y se van a una villa, y durante 10 días se van a contar diversas historias, 100 cuentos en total, donde los temas predilectos eran el amor, la pasión juvenil, los temas mundanos, los placeres de la vida, temas propiamente de preocupación humana. Muy bien. Sin embargo, el más grande humanista de todos, el humanista más importante de todos, se llamó Erasmo de Rotterdam. Este hombre que está aquí, holandés, era eclesiástico, era sacerdote y estaba muy preocupado por el deterioro moral de su institución. La iglesia atravesaba una etapa de corrupción terrible. Para poder exigir una reforma, o sea, una corrección de las costumbres del clero, escribió una obra crítica contra la iglesia, denunciando las faltas morales del clero. Su obra se llama Elogio de la locura. Denunció la venta de indulgencias, denunció la sodomía dentro de la iglesia, o sea, la homosexualidad entre los monjes, las malas prácticas de algunos sacerdotes que no respetaban el voto de celibato, sacerdotes seductores. Denunció que algunos curas tenían inversiones y negocios en tabernas, casas de apuestas, hasta burdeles. Exigió una reforma de la iglesia. Pregunto, si Erasmo de Rotterdam critica a la iglesia, ¿debería ser procesado por la Inquisición? Por supuesto que sí, pero él no es tonto, él es sacerdote. Así que criticó la mala práctica del clero, pero no se metió en temas dogmáticos. Nunca cuestionó la doctrina católica, sino la mala praxis de sus integrantes. Por eso no fue procesado por herejía. No se mete en temas dogmáticos. Cuestiona la mala práctica de los malos miembros de la iglesia, exigiendo una corrección de la institución. ¿Se entendió? Chicos, ¿se entendió esa idea? Por favor, verifiquen. Muy bien clarita. ¿Adivina qué? Las obras de Rotterdam fueron leídas por un monje llamado Martín Lutero, famoso monje alemán. Y en buena parte inspirado por Rotterdam, Lutero publica un panfleto del que hablaremos aquí, llamado Las 95 Tesis, que fue un terremoto teológico en Occidente. Esta obra generó un estrago tremendo en Occidente y destruirá la hegemonía católica en el continente. Tremendo texto, inspirado en Elogio de la locura de Erasmo de Rotterdam. Los textos que han cambiado el mundo son los tratados políticos y filosóficos. Con mucho respeto a los chicos que van a literatura, las obras literarias son hermosas, pero no tienen impacto en el mundo real, o sea, en el mundo político. ¿Qué obras han cambiado el mundo? Elogio de la locura, las 95 tesis, Mein Kampf de Hitler, el manifiesto del Partido Comunista de Marx, el libro rojo de Mao, el espíritu de las leyes de Montesquieu, el contrato social de Rousseau. Esos son los textos que han tenido impacto en la organización política y social. Son obras políticas filosóficas. Muy bien. Por otro lado, pasemos a Thomas More. Este es el más grande humanista inglés. Thomas More será recordado porque escribe un tratado llamado Utopía. En este texto, él habla de cómo debe ser una sociedad ideal y a través de la creación de una sociedad ideal ficticia, hace una crítica a los males sociales de su época, hace una crítica a las injusticias sociales de la sociedad real. En Utopía, él creó una sociedad, como dije, perfecta, basada en 2 principios: los principios del cristianismo y de la razón. Esa fue pregunta de examen de admisión, por si acaso, Los principios que guían
la construcción de utopía, que es una isla donde hay una ciudad perfecta, son los principios del cristianismo y la razón. Y él sostenía que en utopía no había pobreza porque no había propiedad privada. La propiedad no era monopolio de la iglesia y de la nobleza, sino que estaba colectivizada para la comunidad. Los hombres trabajaban 6 horas y tras ello se dedicaban a educarse y al arte. No había fanatismo religioso, había plena tolerancia de ideas y así creó una sociedad perfecta. La idea de acabar con la pobreza a través de la colectivización de la propiedad va a ser tomada por filósofos del siglo XIX llamados los socialistas. Así que la utopía podría considerarse como la obra precursora del socialismo. Precursora. Plantea la idea de acabar con la pobreza y crear una sociedad ideal en base a la supresión de la propiedad. Muy bien, listo. Ya está, chicos, con eso tenemos a los autores humanistas. Ahora pasaríamos al Renacimiento. Pero todo está claro hasta ahí, ¿no? Todo está claro hasta ahí, ¿no, chicos? Ok, Ángela, muy bien. Hasta ahí, cada vez que acabe un tema, nos vamos a dar un minuto para las preguntas. Un minuto para preguntas o curiosidades o comentarios. Chicos, ¿alguna pregunta, curiosidad, comentario, idea extra que ustedes quieran aportar? Vamos, tienen un minuto. Acabo un tema y tenemos un minuto para discusión. ¿Alguna idea más? ¿Algún autor que por ahí quieres que desarrolle? Bueno, entonces parece que no hay preguntas sobre esta primera parte. Espero que sea porque se ha entendido todo, ¿eh? Espero que sea porque se ha entendido todo. Muy bien. A veces la gente no pregunta porque no entendió ni Nietzsche. Espero que no sea ese el caso. A ver, vamos al Renacimiento. El Renacimiento es un movimiento cultural, es un movimiento de renovación cultural. Y eso lo diferencia con el humanismo. El humanismo es un movimiento netamente intelectual. El Renacimiento renovó toda la cultura de Occidente. La cultura europea, llamada cultura cristiana occidental, se renovará poderosamente entre el siglo XV y XVI. Este movimiento también nació en Italia, también nació en Florencia. Este movimiento de renovación de la cultura occidental se inició con las artes plásticas, sí. Empezó una renovación de la pintura, de la escultura, de la arquitectura. Los grandes revolucionarios del arte serán los artistas como Leonardo da Vinci, Donatello, Rafael y Miguel Ángel. Sin embargo, no solamente se quedó en el arte, el Renacimiento también implicó una revolución científica. ¿Sí? La revolución científica del Renacimiento se desarrolló en astronomía, física, medicina y matemática. En astronomía tenemos el famoso Nicolás Copérnico, quien desarrolló la teoría heliocéntrica. Nicolás Copérnico, extraordinario. Mejor lo escribo. Nicolás Copérnico, teoría heliocéntrica. En el centro del sistema planetario se encuentra el Sol, destruyendo siglos y siglos de geocentrismo. En el plano astronómico y también físico está Galileo Galilei. Este hombre defendió las tesis de Copérnico y este hombre estudió física, siendo el teórico del movimiento de caída libre y el movimiento pendular. Astronomía y física. Él intentó difundir las ideas de Copérnico, pero le cayó encima la Inquisición.
y para salvar su vida, porque le iban a torturar, ya que la iglesia defendía el geocentrismo, el tipo tuvo que retractarse y rechazar a sus doctrinas, sosteniendo que fueron engaños del demonio. Era el poder de la iglesia y del oscurantismo en esa época. Bueno, astronomía física. En el plano de la matemática, en el plano de la medicina, aparece Andrea Vesalius con su obra La fábrica humana. Andrea Vesalius es considerado por muchos como el padre de la medicina moderna, comenzando a estudiar el sistema anatómico del hombre, comparándola con una máquina bien ensamblada. Aparecen otros autores como Gabriel de Falopio, quien estudió el aparato reproductor femenino, o Miguel de Servet, que estudió el sistema de circulación pulmonar. Así que el Renacimiento no solamente fue arte, fue astronomía, fue medicina, fue física y también fue matemática. Aparece Girolamo Cardano, famoso por el teorema de Cardano y la solución de las ecuaciones de tercer grado, lo máximo Girolamo Cardano. Después de haber aprendido la revolución científica que implicó el Renacimiento también fue ciencias políticas. Nace la ciencia política, cuyo forjador fue este hombre de aquí, llamado Nicolás de Maquiavelo. Niccolò de Maquiavelo escribió una obra que siente un precedente en Occidente, El Príncipe. Esta obra es un manual para gobernantes y Maquiavelo reúne las historias de los gobernantes más exitosos del mundo, demostrando que estos gobernantes tuvieron éxito alejándose de los preceptos morales y éticos. Estos gobernantes actuaban por razones de Estado. Las virtudes de un gobernante, según Maquiavelo, era ser un manipulador, un hombre astuto para la traición, era ser un hombre frío, era ser un hombre, ¿cómo decirlo?, sin escrúpulos, inescrupuloso. Maquiavelo decía, si tienes que traicionar para poder asegurar la paz de tu estado, traiciona, asesina, complota, conspira. Más vale ser temido que amado, decía Maquiavelo. Tus grandes pecados serán olvidados por el éxito de tus políticas, la prosperidad de tu reino y la felicidad de la mayoría de la población. De ahí se extrae la famosa frase, el fin justifica los medios. Maquiavelo es el padre de las ciencias políticas porque realiza el primer análisis político, el primer análisis racional de la política alejada de los preceptos morales, la primera separación de política y moral. Por eso es el padre de las ciencias políticas. ¿Se entendió, chicos? ¿Vamos bien? Pregunto yo. ¿Se va comprendiendo, chicos? El Renacimiento fueron artes plásticas, fue una revolución científica, también permitió la aparición de las ciencias políticas con Nicolás de Maquiavelo, quien escribe este tratado llamado El Príncipe, donde sostiene que un gobernante tiene que alejarse de los preceptos morales para tener éxito en la política y debe actuar por razones de Estado. Tiene que muchas veces realizar crímenes y pecados para asegurar la felicidad de su reino. Ya está. Pero el Renacimiento también fue literatura. La literatura renacentista está representada por grandes autores como Ludovico Ariosto, Miguel de Cervantes, William Shakespeare, Torquato de Tasso, Luis Camoes, François de Rabelais. Así que, hijo mío, tienes bastantes autores de la literatura renacentista. Eso ya lo van a ver en literatura, No me voy a meter al tema estético y del arte, que es tan bonito, ciertamente. Y después de Nicolás de Maquiavelo, y después de la literatura, pasamos a las costumbres
El Renacimiento también renovó las costumbres en Occidente. Las costumbres toscas, heredadas de la Edad Media, se van a refinar adoptando el modelo y estilo burgués. La nobleza feudal es una nobleza guerrera, con costumbres toscas. La gente eructaba en los banquetes, la gente se secaba la boca, comía con las manos y se limpiaban la boca con las mangas de la ropa. Y muchas veces la gente escupía delante de otros, se lavaban las manos todos en una misma tina, con la misma agua, donde a veces algunas personas escupían. Así que esas costumbres toscas, rústicas, van a ser desplazadas por las costumbres refinadas de la población del entorno urbano. La burguesía adoptó los cubiertos bizantinos y aparecen los manuales de etiqueta social de cómo debe comportarse un correcto caballero. El manual más leído fue Il Cortesano, de Baltasar de Castiglione. Hijo mío, así que el Renacimiento fue un movimiento mucho más expansivo que el humanismo. Implicó literatura, ciencia, política, costumbres, artes plásticas. Para que el Renacimiento pueda desarrollarse, hijo mío, tuvieron que darse diversos factores. Uno de ellos fue la acción de los mecenas. ¿Qué es un mecenas? Es un financista de artistas y protector de intelectuales. Es un hombre que tiene muchos recursos económicos para patrocinar el arte y tiene mucha influencia política para proteger intelectuales. La familia que ejerció el mecenazgo de manera más decidida fueron los Medici, los banqueros de Florencia. Tenían tanto dinero que administraron las cuentas de la iglesia, las cuentas financieras. Por eso fueron llamados los banqueros de Dios. Los intelectuales y artistas más grandes de la época trabajaron para la familia Medici. Galileo Galilei fue tutor de la familia Medici, tutor de los niños Medici. Leonardo da Vinci pintó cuadros para la familia Medici y Miguel Ángel prácticamente fue criado y era un trabajador de esta poderosa familia. Otra causa para el desarrollo del Renacimiento fue la migración de artistas bizantinos y para esto utilizaremos esto de aquí. Los bizantinos vivían atemorizados por el avance del Imperio Otomano, quienes amenazaban Constantinopla y la caída de la ciudad era inminente. ¿Qué hicieron artistas intelectuales? Migraron hacia Italia, hacia Florencia, llevando su arte. Recordemos que el arte bizantino es el arte clásico. Los bizantinos son los verdaderos herederos de la cultura clásica, porque los bizantinos son romanos, pues son romanos de Oriente. Si alguien sabe de cultura clásica, son los bizantinos porque ellos son romanos. Y cuando estos migran hacia Italia, van a llevar el arte clásico y lo van a propagar en la península. Así que la migración bizantina fue importante para difundir el arte clásico en la península itálica. ¿Cuáles son las características del Renacimiento? El culto a la belleza física, y para ellos la belleza era la simetría y la proporción. Nunca vas a ver en el humanismo cuerpos de hombres malformados, gorditos, rollizos, mofletudos, no. Vas a ver a hombres de un cuerpo esbelto, bellos físicamente, y la belleza se basa en la simetría. Leonardo da Vinci hizo un boceto llamado El hombre del Vitubrio, y en este boceto representó un hombre inscrito en una circunferencia y en un cuadrado, haciendo un estudio de las proporciones del cuerpo. Si tú marcas las diagonales en este cuadrado, el punto de intersección son los genitales, como si Dios hubiera hecho al hombre con un cuadrante. Si inscribes el radio, cae en el ombligo, como si Dios hubiera hecho al hombre con un compás. La cabeza de un hombre equivale a la séptima parte de su altura.
la distancia de los brazos extendidos es la misma que la distancia de la altura. Con esto demostró que la envergadura, es decir, la extensión de los brazos, equivale a la altura. Qué excelente estudio de la simetría humana, el hombre de Vitruvio. Chicos, ¿se va comprendiendo? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿O es demasiada información? No sé, tú dirás. ¿Vamos bien o es demasiada información, chicos? Ángela dice que vamos bien. No sé, ¿seguimos con el ritmo o disminuimos un poquito la información? No sé, no quiero traumarlos. Ok. Debes saber, hijo mío, que una característica del humanismo es la perspectiva. La perspectiva es introducir en las pinturas el efecto de profundidad y tridimensionalidad de los objetos. En el arte medieval no había una correcta tridimensionalidad y por lo tanto no había efecto de fondo. Se representaba una persona del mismo tamaño de un árbol o se representaba a un individuo del mismo tamaño de un castillo. No había una correcta representación de la tridimensionalidad y por lo tanto eran obras sin efecto de profundidad. Pero los autores renacentistas, como se puede ver en esta pintura, utilizando la geometría y la proyección, van a desarrollar la correcta tridimensionalidad de los edificios. Y al reproducir de manera correcta la tridimensionalidad, se introduce el efecto de profundidad en la obra, reproduciendo de manera fidedigna el efecto de visión humana, utilizando la geometría proyectiva. Una vez que hemos entendido esto, que es la perspectiva, introducir en la pintura el efecto de tridimensionalidad y profundidad, esto es la perspectiva, pasamos al naturalismo. El naturalismo, hijo mío, es el arte realista que quiere reproducir la naturaleza en detalle. Los cuerpos deben estar matemáticamente construidos. Tu altura debe equivaler a 7 veces tu cabeza. Tu mano debe ser 5 veces tu brazo. Los rostros se deben representar con expresión, no como el arte medieval, donde los rostros eran inexpresivos. El cuerpo debe mostrar movimiento natural, no como el arte egipcio. ¿Han visto ustedes el arte egipcio cómo son los cuerpos? Estáticos, los rostros inexpresivos. No, pues esa forma de representación irreal va a ser completamente desterrada y se busca representar la realidad en detalle. Los colores deben graduarse bajo el efecto de claroscuro, el impacto de la luz, a través de lo que llamamos, hijo mío, el trabajo de decoloración del color. Así que el efecto de claroscuro, la correcta proporción del cuerpo, la expresividad del rostro y el movimiento dinámico del cuerpo forman parte de lo que llamamos naturalismo, es decir, un arte realista que busca una reproducción de la naturaleza en detalle. Otra característica del humanismo es la integración, del Renacimiento, es la integración de lo profano y lo religioso. ¿Qué significa esto? Los temas predilectos del humanismo, estoy hablando, los temas predilectos del Renacimiento son personajes bíblicos, la Virgen, Moisés, el rey David, Jesús, Adán, el juicio final. O sea, tienen predilección por los temas religiosos. Pero ¿cómo representan a los personajes bíblicos? Bajo los cánones de belleza del mundo clásico. En el mundo clásico, ¿cómo se representaba a un héroe griego como Odiseo o Aquiles? Desnudo, sensual y bello. Por eso es que la Virgen María se representa no como una mujer de 60, sino con el rostro de una jovencita de 17. A Jesús se lo representó aquí
desnudo, rubio, musculoso y sensual. Tenemos a un Moisés, pero que tiene los brazos de un Poseidón. Tenemos a una Virgen María, que parece una diosa Atenea. Así que, hijo mío, es esta fusión de los temas religiosos presentados bajo los cánones de belleza del mundo clásico, desnudos, sensuales y esbeltos. ¿Se comprendió? Esa es la fusión de lo profano y lo religioso. ¿Se comprendió, no, chicos? Por favor, verifiquen si se comprendió esta información. ¿Sí? ¿Vamos bien? Excelente. Muy bien. Linover, vamos a hablar del nacimiento de Venus en estos momentos. El Renacimiento se divide en dos momentos, 400 y 500. El 400, que es el siglo XV, tiene grandes autores como, por ejemplo, Sandro Botticelli. Este pintor realiza un cuadro llamado El nacimiento de Venus. En este cuadro representa a Afrodita naciendo de una ostra marina. Acá está la diosa Flora cubriendo el cuerpo de la diosa. Aquí está Eolo soplando el cuerpo de la diosa. Y el autor de los temas clásicos es Sandro Botticelli, el mejor pintor del siglo XV. En el siglo XV el mejor escultor se llamó Donatello. Su obra más famosa fue el David de bronce. Fue el primer desnudo que se hizo de un hombre en Occidente desde la época clásica, o sea, desde la antigua Grecia y Roma, que no se hacía la escultura de un desnudo. Representó un jovencito que lleva la piedra en la mano, la piedra con la que mató a Goliat, una espada, la cabeza de Goliat cortada, pisando la cabeza del filisteo. Y si te das cuenta, este es su casco, y del casco emerge una pluma erecta que llega hasta los glúteos del jovencito y le da una caricia sensual. Para muchos autores esa pluma representa un falo, o sea, un miembro genital masculino. ¿Y por qué ¿Y por qué estas muestras de sensualismo homoerótico? Porque Donatello era homosexual. Y en una época en que la Inquisición perseguía la sodomía, expresaba sus ideas homoeróticas a través de esas señales. ¿Eh? Muy bien. El Cinquecento tiene a los monstruos del Renacimiento, que son Leonardo da Vinci, autor de La Última Cena, famosa pintura. Bueno, La Última Cena es un fresco, es un mural que se encuentra en una iglesia de Milán. La Mona Lisa tal vez es la pintura más famosa de Occidente, también llamada la Gioconda. Representa a una jovencita, Lisa de Gherardini, en posición de embarazo, sin cejas ni pestañas. Lo interesante es el efecto del fondo. El fondo no se puede ver bien. Leonardo quiso reproducir el efecto de enfoque. Cuando tú ves un objeto y te enfocas en él, el fondo pierde contorno, se ve borroso. Ese efecto de enfoque es un arte que Leonardo llamó el esfumato. El esfumato es una técnica que te permite reproducir el entorno, el fondo borroso, ¿okay? Para reproducir el efecto del enfoque de la visión humana. Por otro lado, tenemos, aparte de Leonardo, a Rafael Sanzio. Este autor es famoso por concentrarse mucho en cuadros o pinturas donde la Virgen María es el personaje principal. A estas pinturas donde la Virgen María es la protagonista se le conoce como las Madonas. Madonna es un término italiano que significa mi diosa, diosa mía, y con eso hace referencia a la Virgen María. Otra pintura de Rafael es la Escuela de Atenas, donde representó a los sabios del mundo clásico. Este que está en el centro es el famoso Platón, que señala el cielo y dice mundo de las ideas. Y el que está aquí es Aristóteles, que señala la tierra
como diciendo mundo de las sustancias. El que está acá es Diógenes el Cínico, que vivía en un tonel, en un barril, en la ciudad de Atenas, y así puedes identificar a cada uno de estos autores. Ya está. Pero un monstruo dentro de la escultura, para muchos el mejor artista que haya pisado la tierra, fue Miguel Ángel. Tenía un talento sobrehumano, fue conocido como el divino. Cuando tenía 23 sorprendió al mundo haciendo este grupo escultórico. La Virgen María cogiendo el cuerpo de Cristo muerto, la Piedad, apenas 23 años. Impresionante el detalle de los pliegues de la ropa de la Virgen, parece tela, y el efecto de músculos rígidos, productos del rigor mortis, del cadáver de Cristo. Impresionante. Sorprendió a todos cuando hizo esta escultura llamada el Moisés sedente, cuando hizo el David, este es el David de Miguel Ángel, donde demostró la perfección de la escultura, reproduciendo con detalle el efecto de tensión del músculo bajo la piel, las costillas, el efecto de presión de la clavícula, de los huesos, del tobillo, de la rótula, puso detalle incluso hasta en los pliegues de los testículos. El tipo llegó a la perfección de la reproducción de cada efecto del cuerpo. Pudo reproducir con exactitud el efecto de las venas debajo de la piel. Era impresionante. Y por último, hijo mío, una obra sin precedentes en Occidente, la Capilla Sixtina. La decoración de esta capilla, que mide 40 metros, se demora aproximadamente 8 años en su realización, más de 300 personajes del Antiguo Testamento, y en el centro la creación de Adán. Fíjate a Dios envuelto en una capa con querubines en el centro, y te vas a dar cuenta que toda esta figura es un enorme cerebro humano, la razón creando al hombre. Esta es otra de sus grandes murales, el juicio final, donde representa a Cristo en el último día de la humanidad, elevando a los santos al cielo y lanzando a los pecadores al infierno. Acá se puede ver al famoso Caronte, el barquero, llevando a los muertos hacia el Hades o el inframundo. Muy bien. El gran Miguel Ángel, el divino. Se acabó el tema del arte. Se acabó el tema del arte. Y ahora viene el tema teológico. A los que les gusta la religión y los temas de fe, este tema les va a encantar. Reforma protestante. Ok, Linor, toma tu foto. Toma tu foto. Ahora pasamos al tema de la reforma protestante. Esto es muy importante. Pero hasta ahí, ¿alguna pregunta? Ya sabes, termina un tema y descansamos un minuto para poder desarrollar sus preguntas. Así que un minuto de preguntas. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? Entonces, ¿todo claro? ¿Podemos seguir? Tú dirás, ¿seguimos? Seguimos pues, seguimos entonces. Listo. La Reforma Protestante fue un movimiento de renovación religiosa. Lo que se busca renovar aquí es la vida espiritual. Este movimiento, como lo dice su nombre, buscó reformar, es decir, corregir a la Iglesia, que estaba siendo acusada de terribles casos de corrupción moral. La Reforma Protestante se inició en el Imperio Alemán durante el siglo XVI, y el hombre que la inició fue un monje agustino
llamado Martín Lutero, que publica una obra que causó un revuelo, como te dije, fue un terremoto teológico y político de su época. Las 95 tesis de Wittenberg. ¿Por qué se llaman así? Porque fueron clavadas en la puerta de la Catedral de Wittenberg para iniciar un tremendo debate teológico, que a la larga terminó rompiendo el monopolio que la Iglesia tenía sobre la fe en Occidente. Esta obra fue la que destruyó la hegemonía católica en Occidente. Hay obras que son así, muy poderosas, muy incendiarias. Debes saber, hijo mío, de que con el tiempo Lutero se separa de la Iglesia para crear su propia religión, el luteranismo. Después de Lutero viene Calvino, y Calvino creará su propia religión llamada el calvinismo, y también aparece Enrique VIII, rey de Inglaterra, quien crea una iglesia llamada el anglicanismo. Luteranos, calvinistas y anglicanos van a iniciar sistemas religiosos que van a rechazar la autoridad del Papa. Repito, luteranos, calvinistas y anglicanos no aceptan la autoridad pontificia y únicamente aceptan la autoridad de las Santas Escrituras. La Iglesia los va a llamar protestantes porque hacían insurrecciones y revueltas para hacer valer sus doctrinas. Hoy en día se les llama iglesias evangélicas. Si es que tú perteneces a una de estas congregaciones, adventista, testigo de Jehová, bautista, agua viva, mormón, pentecostés, entonces este es el origen de tu fe, el protestantismo. Pero para que estos hombres puedan crear la tolerancia religiosa de la que hoy gozamos, tuvieron que enfrentarse a la corporación más poderosa del mundo, la Iglesia, y a su brazo represivo, la Inquisición. Ya veremos cómo lo lograron. Eso sí, la vida de estos hombres siempre estuvo al filo del abismo, siempre a punto de morir, perseguidos por el gran poder inquisitorial. Listo. Ahora sí, pasemos a las causas. Bueno, ¿se entendió lo que es la reforma protestante, chicos? ¿Se entendió? Por favor, verifiquen. Verifiquen si vamos bien. Yo tengo que saber si vamos bien, ¿eh? A ver si no estoy hablando como loquito frente a una pantalla, emocionándome solito, ¿eh? Tengo que saber si ustedes me están siguiendo. Bueno, Camila dice que va bien. ¿Quién más va bien? Y dice que podemos seguir. ¿Y qué otra persona dice? Profe, por favor, repita. Esta parte no la entendí muy bien. Tiene que tener la confianza de decirme, profe, ¿vamos bien? O repite esta parte. ¿Seguimos, chicos? Camila dice que sigamos, Linor dice que sigamos. Muy bien, nadie quiere una retro, por si acaso. Causas. ¿Qué generó la reforma protestante? La primera causa, hijo mío, fue la corrupción del clero. La iglesia se pudrió desde el siglo XIV, cuando se dio un evento que generó la crisis moral de la iglesia, la cisma de Occidente. La cisma de Occidente fue la ruptura de la iglesia en dos obediencias pontificias. Aparecen dos papas de manera paralela. Un papa en Francia, que gobernaba desde Aviñón, y un papa en Italia, que gobernaba desde Roma. Al papa elegido regularmente se le llama pues papa, y al papa elegido de manera irregular se le llama antipapa. Esta fue la guerra entre papas y antipapas, que generó una confrontación dentro de la iglesia, y como estos pontífices buscaban dinero, comenzaron a vender todo lo que la iglesia podía ofrecer, vendiendo indulgencias. Primera idea importante, ¿qué es una indulgencia? Es un documento que reduce tu tiempo de condena en el purgatorio. Repito, ¿qué es una indulgencia? Es el documento que reduce tu tiempo de condena en el purgatorio, ¿ya? La indulgencia no es el perdón de los pecados.
perdón de los pecados se hace tras una penitencia dada tras la confesión. La indulgencia no perdona los pecados, lo que hace reducir tu tiempo de condena en el purgatorio o en el infierno. Ya está. Después de la indulgencia, otra forma corrupta de hacerse con dinero era la simonía. ¿Qué es la simonía? Es la venta de cargos eclesiásticos. Es cuando la iglesia pone a disposición la venta de cargos de la iglesia. Ser cardenal o ser obispo eran cargos comprados al mejor postor, vendidos al mejor postor. Ya está. Otra forma de corrupción del clero era el nicolaísmo, que es el incumplimiento del voto de castidad. Es cuando un cura es mañuco, pues. Cuando el cura le pide favores sexuales a sus feligresas. Había un papa llamado Alejandro VI que era un bandido. Tenía 6 amantes y con las 6 a la vez. Y se presentaba en ceremonias públicas con sus 6 mujeres, con las 6 a la vez. Le ganó a Maluma. Maluma habla de 4 babies, este tipo tenía 6. ¿Cómo se llama un pontífice que tiene tantas mujeres? ¿Cómo se llama un hombre que tiene tantas mujeres? ¿Cuál es el término correcto, hijo mío? No es adulterio, ¿eh? Muy bien, Dayana, polígamo. Muy bien, qué terrible. O sea, la iglesia estaba podrida, la iglesia estaba podrida. Por otro lado, debes saber que existe otra causa más. La excesiva riqueza de la iglesia. La iglesia era percibida por la población como una institución que le interesaba más el lucro, la ganancia, los negocios. El Papa era el mayor propietario de tierras en Occidente, cobraba impuestos en todos los países. Con esa riqueza, el Papa vestía ropa que tenía hilos de oro. La iglesia tenía una riqueza exorbitante. El Papa se compraba ciudades enteras gobernadas por obispos, por si acaso. El Papa gobernaba Aviñón, Ginebra, una ciudad episcopal, bajo el control de la iglesia, o sea, mucha riqueza. ¿Y de dónde sacaba tanta plata? Pues de la tributación obligatoria. Y habían 2 impuestos que eran pagados por toda la población de Occidente: el diezmo y la primicia. Hoy en día, hijo mío, ¿cuánto dinero das? No, pero antes era mucho más poderoso el dinero. ¿Cuánto dinero das tú actualmente cuando vas a la iglesia? ¿Cuánto metes en la canastita que te pasan en la iglesia? Actualmente hay gente que mete 1 sol, si eres bien creyente, 5 soles. Hay gente atorrante que mete 10 centavos, otros meten las moneditas de metro de 5 centavos. Mi voluntad es mi voluntad, decía, ¿no? Hay gente atorrante que se va a rezar, hacen los que rezan y sacan plata. Y sacan plata. Eso ha sido grabado. Gente que iba a sacar la plata de los creyentes. O sea, hijo mío, hoy en día la gente ya no cree mucho, pues, lamentablemente. Pero en esa época no. En esa época tú tenías que dar la 10ª parte de tus ingresos. La iglesia calculaba tus ingresos y tú debías dar la 10ª parte. Y la primicia era un impuesto que pagaban todos los campesinos. Tu primera cosecha va para el clero. La gente no quería ser católica, se volvió protestante para exonerarse de la carga tributaria. Repito, la gente prefirió no, ¿cómo decirlo? La gente prefirió volverse a una fe protestante para librarse de toda la carga tributaria que implicaba ser católico. Ya está. Existe otra causa para la reforma, y la otra causa es la confrontación entre la monarquía y la iglesia. Hubieron reyes poderosos, señores laicos. Voy a definir qué es un señor laico. Un señor laico es un señor creyente que no forma parte del clero. Puede ser un señor feudal, un noble. Hoy en día, pues sí, hay grupos evangélicos, Linor, que te exigen el 10%. Bueno, cada quien decide creer lo que quiere
y cada quien decide dar el dinero que quiera dar. ¿Sí? Muy bien. Pero nada debe ser obligatorio. Bueno, debes saber de que estos señores laicos miraban con recelo la riqueza de la iglesia en sus territorios. El Papa tiene tierras, negocios, colegios, catedrales y no me paga impuestos. Veían con recelo la riqueza de la iglesia en sus territorios. Y estos señores laicos van a querer expulsar a la iglesia para confiscar sus bienes. A eso se le llama secularización. La secularización es la confiscación de los bienes del clero por parte del sector laico y del sector civil. Te voy a dar un ejemplo. Este rey que está acá se llama Enrique VIII. Él votó a la iglesia de Inglaterra y confiscó todos los bienes del clero para la monarquía. A eso se le llama secularización, confiscación de los bienes del clero por parte del sector laico. Hijo mío, aquí están las causas de la reforma, pero también hay una causa más, la crítica humanista. Lutero no fue el primero en criticar a la iglesia. Críticas fuertes la habían hecho ya Erasmo de Róterdam, el mismo Francesco Petrarca, en una obra llamada 26 epístolas, critica a la iglesia y la compara con un burdel por su corrupción. Así que Lutero no fue el primero en criticar a la iglesia. Lutero recoge la crítica humanista y la hace suya y la lleva a un nuevo nivel. Entonces, repito, Lutero recoge la tradición de crítica humanista de la iglesia y la lleva a un nuevo nivel. Fue la crítica humanista la causa ideológica de la reforma. Antecedentes. De esto yo hablé en la clase anterior, en Baja Edad Media. Durante la cisma de Occidente, que ya te conté lo que fue, cuando aparecen estos dos papas que se peleaban entre sí, la crisis moral fue tan grande que aparecen dos grandes hombres que exigían una reforma del clero, John Wycliffe en Inglaterra y Juan Hus en Bohemia, actual República Checa. ¿Y qué hizo John Wycliffe? Algo que a la iglesia no le gustó. Tradujo la Biblia al inglés. Repito, tradujo la Biblia al inglés, promoviendo la libre interpretación de las Santas Escrituras. Y Juan Hus promovía rechazar las cargas o contribuciones eclesiásticas, diciendo que la salvación se obtiene gratuitamente a través de la fe, salvación por la fe, rechazando las contribuciones del clero. Estos dos hombres van a ser procesados por la Inquisición. En el caso de Juan Hus, fue quemado en 1417. Esos hombres prepararon el camino a Lutero. Y a los hombres que preparan el camino o que preceden un movimiento más trascendente, se les conocen como los precursores. ¿Qué significa precursor? Pre, antes, curso, camino, el que prepara el camino para un movimiento más grande, los precedentes. Los precursores de la reforma fueron John Wycliffe y Juan Hus, prepararon el camino a Lutero. La reforma empezó cuando el nuevo Papa, León X, decide construir la cúpula de la Basílica de San Pedro. La cúpula de la Basílica de San Pedro. La obra era costosísima e iba a costar un ojo de la cara. ¿Y qué dijo el Papa? ¿Saben qué? La voy a solventar vendiendo indulgencias en Alemania. Y este Papa decidió financiar esta obra vendiendo indulgencias de forma masiva en Alemania. Los vendedores de indulgencia eran los dominicos que iban a los pueblos y manipulaban a la gente para sacarle su dinero. Lo que hacían era quemar paja, prender hogueras y quemaban azufre, generando un ambiente infernal. Desplegaban lienzos con rostros de demonio comiéndose a la gente. Hacían descripciones detalladas del infierno y de las torturas que sufrirías eternamente. Y luego decían, señores, el infierno es terrible, pero nuestro Santo Padre hoy abre las puertas del cielo. Con esta indulgencia puedes separar un destino cómodo en el más allá.
Si tienes un familiar que sabes que fue pecador, escucha su lamento, está sufriendo. Hijo mío, sácame de este tormento, ayúdame. Escucha la voz de tu padre muerto. Libera su alma con una indulgencia. Compra esta indulgencia y libera a tu padre del tormento eterno. Con esta indulgencia especial, sacas 2 almas del infierno por el precio de una. Solo por hoy. ¿Quién tiene una moneda para Cristo? Y la gente vendía lo poco que tenía por estos papeluchos sin valor. La iglesia lucraba con la fe de las personas. Lutero era profesor de teología en la Universidad de Sajonia y por supuesto también era un hombre que daba misa, daba homilias, predicaba. Un buen día una mujer pobre con su hija que tenía polio se presentó ante él y le dijo: Señor, vendí lo poco que tenía, pero compré esta indulgencia para mi hija, ¿he hecho bien? Lutero furioso fue, sacó dinero, se lo dio y le dijo: mujer, Dios no quiere que vivas en miseria, Dios no quiere que te prives del alimento tuyo y de tu hija, Dios quiere verte bien y verte feliz. Y ese día furioso decidió escribir las 95 tesis, con la furia de un hombre indignado, y publica la obra La clave de la puerta de la catedral de Wittenberg. La obra era dinamita pura. Lutero decía en este texto que las indulgencias del Papa no tenían valor, porque el Papa era un hombre y como hombre era un pecador vulgar. Y un hombre no puede exonerarte de las faltas, solo Cristo Jesús, a través del arrepentimiento sincero. La salvación se logra por la fe. Lutero rechazaba muchas doctrinas católicas por no tener base bíblica. La única fuente de la fe es la Biblia, decía Lutero. Y en la Biblia no existe el purgatorio, ni se habla de 7 sacramentos, solamente de 2 sacramentos, solamente 2. Bautismo y comunión. Jesús se bautizó en el río Jordán por Juan el Bautista y Jesús repartió el pan y el vino en la Eucaristía, la comunión de la última cena. El resto son invenciones creadas para sacarte dinero. Rechaza el culto a la Virgen, a la imagen, a los sacramentos. Rechaza el culto a las reliquias. Sostiene de que no puede haber un hombre que no forme familia porque Dios creó a la mujer para ser compañera del hombre. Y es antinatural hacer que un hombre se prive del calor de la familia. Rechaza el celibato sacerdotal por ser antinatural. Es más, Lutero se casó con una ex monja llamada Catalina Bora. Todas estas tesis fueron consideradas heréticas por la Iglesia. La Iglesia, furiosa, excomulgó al autor, que fue Lutero, y Lutero agarró la bula del Papa, la Exsurge Domine, y la lanzó al fuego, diciendo: si tú me condenas al infierno, quien realmente se condena eternamente a las llamas del más allá es usted, pontífice, por haber deformado la Santa Iglesia de Cristo. Sus alumnos lo veneraban porque era un profesor crítico, sarcástico, intelectual, con esas inteligencias hirientes y sumamente agudas. Y sus alumnos no eran cualquier hijo de vecino, eran hijos de nobles. Así que Lutero se convirtió en una especie de héroe popular intelectual. Pero el cardenal de Alemania exigió al emperador Carlos V que Lutero sea procesado y llevado a Roma para ser procesado por la Inquisición y quemar al hereje. Pero Lutero tiene un protector, Federico de Sajonia. Y Federico de Sajonia conversó con el emperador Carlos V y le dijo: Señor, por ley alemana creada por su abuelo Maximiliano, todo súbdito alemán debe ser procesado en Alemania. Y por presión de la nobleza, Lutero no fue procesado en Roma, fue procesado en Alemania. En Roma lo iban a quemar, iba a terminar Lutero Broster. Pero en Roma fue procesado, no, en Alemania fue procesado
en famosas asambleas llamadas dietas. Las dietas son asambleas que tienen autoridades civiles y eclesiásticas para dirimir ciertos asuntos legales. Se celebra la dieta de Worms. ¿Y qué pasó en la dieta de Worms? En la dieta de Worms, Lutero se defendió ante la iglesia. Pero el emperador Carlos V, que está aquí, y vas a recordar a Carlos V, porque Carlos V es un conocido nuestro, ¿eh? Carlos V era al mismo tiempo rey de España con el nombre de Carlos I de Habsburgo. Y era rey del Perú, sí, él creó el virreinato. Él autorizó a Francisco Pizarro para invadir el imperio inca, por si acaso. Carlos V, Carlos I de España. Muy bien. Y Carlos V desterró a Lutero, y Lutero tenía 3 días para abandonar el país. Pero Lutero no cumplió su condena. Se escondió, se hizo pasar por muerto, y se escondió en el castillo de Warburg. Y en el castillo de Warburg, propiedad de Federico de Sajonia, Lutero hace su segunda gran obra, la traducción de la Biblia al alemán vulgar. Si traduce la Biblia es porque está a favor de la libre interpretación. Impresionante. Muy bien. Y debes saber, por otro lado, de que en la siguiente dieta, llamada dieta de Spira, bueno, en la dieta de Worms, Lutero fue perseguido y lo condenó al destierro, pero Lutero se refugió en el castillo de Warburg. En la segunda dieta, que no está en la PPT y se llama dieta de Spira, el emperador Carlos V prohibió la propagación de las ideas luteranas, prohibió confiscar los bienes del clero, prohibió las secularizaciones. Pero ¿qué hizo la nobleza? Rechazó la autoridad del emperador y le dijo: señor, con mucho respeto, ñanga, vamos a seguir propagando la fe luterana, vamos a seguir confiscando los bienes del clero, porque para la nobleza este es un negocio, confiscar los bienes de la iglesia. Y a partir de ese momento, y de manera oficial, los príncipes alemanes, los nobles, desafían a su emperador, y los católicos llaman este movimiento protestante. El nombre nace oficialmente con la dieta de Spira. En la dieta de Habsburgo, también llamada la Confesión de Habsburgo, los luteranos rompen con la iglesia, dando origen a una nueva religión. Se da la cisma. Cisma significa ruptura, comenzando las guerras de religión. Debes saber que en las guerras de religión se enfrenta la Liga de Esmacalda, conformada por los protestantes nobles, y la Liga de Nuremberg, representada por Carlos, el emperador católico. Comenzó las guerras de religión en Alemania. 32 años duraron. Quienes ganaron? Los protestantes, y Carlos fue obligado, con la paz de Habsburgo, a establecer la tolerancia religiosa. Cada señor, cada noble decide la religión de su respectivo territorio. Si tú eres el duque de Franconia y decides ser católico, toda la población de Franconia, Alemania, adoptará el catolicismo. Si tú eres el duque de Baviera, toda la población de Baviera adoptará la religión que tú decidas implantar. Cada señor decide la religión de su estado. ¿Se entendió, chicos? ¿Se entendió? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Excelente, excelente. Después del luteranismo aparece el calvinismo. ¿Eh? El calvinismo, hijo mío, es una fe, una religión que aparece en Francia. Su creador es un teólogo llamado Juan Calvino. Este hombre escribe una obra que marca el origen de la Reforma protestante en Francia, institución de la religión cristiana. Esta obra no es un panfleto como el de Lutero, y es un tratado teológico protestante. El rey de Francia consideró la obra peligrosa y decidió desterrar a Calvino. Y Calvino fue desterrado y enviado a Ginebra. Bueno, él fue a Ginebra, en Suiza,
Y ahí se refugió Calvino. Muy bien. A ver. Listo. Sigamos. Calvino, como te mencioné, inició su reforma en Francia, fue desterrado a la ciudad de Ginebra, en Suiza, y fue en Ginebra, Suiza, donde Calvino recibirá mucho apoyo de la burguesía. Escucha, si la nobleza alemana apoyó a Lutero, será la burguesía la que apoya a Calvino. La base social del calvinismo será la burguesía. Gracias al apoyo burgués, la religión de Calvino se convirtió en el culto mayoritario de Ginebra, y Calvino tomó el control de la ciudad y la gobernó a través de una asamblea llamada el consistorio. El consistorio fue la asamblea calvinista de Ginebra. Repito, el consistorio fue la asamblea calvinista de Ginebra. Y debes saber que una vez que tomó el poder Calvino, creará leyes muy estrictas para Ginebra, leyes que posiblemente hoy en día te asustarían. Por ejemplo, Calvino, como gobernante de Ginebra, prohibió las casas de apuesta, prohibió las cantinas, o sea, las tabernas. Calvino cerró los burdeles, desterró a los adúlteros de la ciudad. Adivina que llega Calvino y se convierte en alcalde de tu distrito. Cierra las discotecas, cierra los pubs, cierra los casinos, ¿eh? Y Calvino, hijo mío, comenzó a desterrar de la ciudad a todo hombre adúltero. Si eras adúltero, eras desterrado de la ciudad. ¿Qué les parece esa ley, chicos? Desterrar a todos los tramposos como Miyachiro, como Melissa Paredes. Se dio esa famosa ley. Incluso Calvino mandó a castigar a un hombre y una mujer que cometieron un acto considerado inmoral bajo su óptica. Se besaron, siendo esposos. Por eso fueron enviados a prisión. Si una mujer engañaba a su esposo, era torturada como en época bíblica, matada a piedrones. Esa fue la dictadura calvinista en Ginebra, una dictadura protestante religiosa. La gran diferencia entre el calvinismo y el luteranismo es que el calvinismo considera que la salvación lo otorga Dios a través de la doctrina de la predestinación. Según esta doctrina, una persona viene a cumplir un libreto al mundo de antemano escrito por Dios. A ver, ¿qué alumno dijo yo para poder hacer mi ejemplo ilustrativo? ¿Qué alumno dijo yo para el siguiente ejemplo, por favor? Para poder explicar esto de la predestinación divina. ¿Qué alumno dijo yo para poder hacer mi ejemplo ilustrativo de la predestinación? Ashley no lo sabe, pero desde hace 100 años Dios ya sabía quiénes iban a ser sus padres, en qué año iban a ser, porque Dios es el dueño del destino. Ashley no lo sabe, pero Dios sabía a qué edad se va a casar, cuántos hijos va a tener, y Dios sabe el día en que Ashley dejará el mundo. Por lo tanto, Ashley viene a cumplir un destino prescrito por Dios desde antes de su nacimiento. Y Dios sabe si Ashley se salvará o será condenada a las llamas del infierno. Así que Ashley no tiene capacidad de libre albedrío. Ella solamente viene a cumplir un destino escrito por Dios de antemano, un libreto predeterminado. Esa es la doctrina de la predestinación. ¿Cómo saber si es que yo seré salvo? ¿Hay señales para saber si estoy destinado a la salvación? Claro que las hay. Tienes que tener una vida próspera, cómoda, basada en el éxito, la prosperidad y el desarrollo financiero. Tú dirás, profesor, esta es una visión bien materialista de la salvación. Es una visión muy mercantilista de la salvación. O sea, sí,
trabajo, prospero y tengo éxito, Dios me quiere. En el calvinismo es así. ¿Por qué? Porque la base social del calvinismo es la burguesía, y Calvino, a través de sus doctrinas, buscaba, hijo mío, justificar la forma de vida burguesa basada en el lucro y en el éxito económico. ¿Se entendió? ¿Se entendió esa idea, chicos? Por favor, verifiquen. Por favor, verifiquen. Verifiquen si se comprendió esa idea de la predestinación. Muy bien, Sofía. Muy bien, Nicole. Calvino y Lutero tienen algunas ideas en común. Tanto Calvino y Lutero aceptan la libre interpretación de la Biblia, aceptan dos sacramentos, rechazan la jerarquía eclesiástica, pero difieren en tanto el tema de salvación. Repito, para el luteranismo la salvación se da por la fe, para el calvinismo se da por la predestinación divina, para los católicos la salvación se da por las obras y los buenos actos. El calvinismo se expandió más que el luteranismo. El calvinismo llegó a Francia, dando origen al movimiento hugonote. Los hugonotes son los calvinistas franceses. El calvinismo llegó a Inglaterra, dando origen al movimiento puritano. Ya hablaré de los puritanos, muy importantes, porque los puritanos son este grupo religioso inglés que emigró a Norteamérica, fundando la colonia de Massachusetts, siendo el grupo fundacional de lo que llamamos la nación norteamericana estadounidense. Los estadounidenses consideran que los fundadores de su nacionalidad fueron los puritanos, sí, los calvinistas, que ellos llaman los padres peregrinos, que llegaron a sus tierras como colonos y serán los forjadores de las 13 colonias que luego se convertirán en los Estados Unidos. Repito, los puritanos son el grupo nacional que fundaron la sociedad estadounidense con su famosa migración a Norteamérica en el siglo XVII. Te voy adelantando algo de otras clases. Muy bien. Pasemos ahora al anglicanismo. Muy bien. El anglicanismo nace en Inglaterra. Su creador es un famoso rey tan conocido que tiene su propia serie en Netflix, Enrique VIII. La serie, si te da interés conocerla, se llama Los Tudor, y donde se puede ver la vida bastante promiscua de este rey, que tenía amantes todas las semanas, tenía una amante distinta. Este rey deseaba expulsar a la iglesia de sus tierras para confiscar sus bienes. ¿Cómo se llama la confiscación de los bienes del clero? Ya te conté, secularización. Y este rey quería romper con la iglesia porque el papa tenía demasiada influencia en su estado. El papa parecía otro monarca, otra autoridad en Inglaterra, paralela a la suya. Y el rey quería romper con la iglesia para fortalecer su propia autoridad. Este rey, para romper con la iglesia, buscará un pretexto, y el pretexto será el tema del divorcio. El rey tenía una esposa española, una buena mujer, esas mujeres que rezan 3 horas al día, que dan limosna a los más pobres, una ferviente católica llamada Catalina de Aragón. Y no es cualquier mujer, ¿eh? Esta mujer es tía del emperador Carlos V de España. Así que es una mujer de grandes relaciones e influencias políticas. Catalina de Aragón, su primera esposa, le había dado una hija, María de Tudor, pero para los intereses de un rey, una mujer heredera no es lo ideal, porque la mujer pierde el apellido y en este caso perdería pues la dinastía. Así que este rey quiere un hijo varón y conoce una mujer que le hace perder la cabeza, una usurpadora, una revista, pero hermosa. Bueno, Totota, si ustedes han visto la serie Los Tudor, la mujer escogida para hacer del papel del amante del rey es una mujer extremadamente hermosa. Ana Bolena se llamaba.
Esta mujer de 20 y picos, jovencísima, sedujo al rey y se convirtió en su amante. Y el rey la convirtió en dama de la corte de su esposa. O sea, Ana Bolena, la amante del rey, estaba al servicio de la esposa. Y la esposa se da cuenta, las mujeres se dan cuenta, y le dijo, ¿tú crees que te vas a quedar? Para nada. Mi esposo te va a usar y te va a desechar, como hace con todas las demás. Pero Ana Bolena, desafiante, le decía, ¿qué tal yo le doy algo que usted no puede darle? Y algo que ninguna le pudo dar. O sea, bien conchuda, ¿eh? Y finalmente Ana Bolena quedó embarazada. Ana Bolena quedó en Bolena, ¿eh? Y le dijo al rey, Enrique, tu hijo, varón, porque siento que va a ser varón, no puede nacer bastardo, tiene que ser tu legítimo heredero. Así que yo te recomiendo que te cases conmigo. Repudia a tu esposa, recházala, ¿eh? Y repudia a tu esposa y cásate conmigo, porque yo te voy a dar el hijo varón que tanto quieres. Y eso hizo el rey. Rechazó públicamente a su esposa, le envió lejos, le pagó una pensión y envió a su hija con ella. María crecerá con un profundo resentimiento a su padre, que repudió a su madre, y se casó con una mujer de ideas protestantes que fue Ana Bolena. Debes saber que el Papa está furioso, el Papa está molesto, el Papa había prohibido ese divorcio, incluso el Papa le amenazó. Si te divorcias de Catalina, buena católica, yo te excomulgo, te expulso de la iglesia. Y el rey desafió al Papa abiertamente. Hizo una ceremonia pública con grandes invitados. Es como que haces tu fiesta, tienes muchas fotos, lo subes a tu Face, etiquetas al Papa. Y el Papa furioso le escribe en su muro, estás excomulgado. Bueno, primero coloca, me enfurece. Luego coloca, estás excomulgado, Enrique XD. ¿eh? Enrique VIII, furioso por la excomunión, decide romper con la iglesia a través del acta de supremacía. Y con el acta de supremacía, hijo mío, el rey rompe con la iglesia y crea su propia religión, la Iglesia Anglicana o Iglesia Nacional de Inglaterra. En la Iglesia Anglicana, hijo mío, se establece una postura importantísima que vas a aprender sí o sí. En la Iglesia Anglicana, la cabeza del clero no es el Papa, es el rey. ¿Y cómo se llama esta doctrina que coloca al rey como cabeza del clero? Regalismo. Eso lo tienen que aprender todos, ¿ah? Regalismo. Todos. ¿Qué es el regalismo? La doctrina que coloca al rey como cabeza del clero. Rey, cabeza del clero, es el famoso regalismo. Muy bien. Chicos, ¿se entendió? ¿Vamos bien? Te pregunto. ¿Se va comprendiendo, chicos? ¿Se va comprendiendo? Muy bien. Una retroalimentación. Para Lutero, hijo mío, ¿cuál es la principal doctrina? Salvación por la fe. Para Calvino, la principal doctrina es la predestinación. Y para Enrique VIII es el regalismo, rey, cabeza del clero. Finalmente, Enrique llegó a tener el hijo que Ana Bolena le daría. Pero adivina qué, nació mujer, Isabel de Tudor. El rey, furioso con su esposa por no darle un varón, la acusó de adulterio y mandó a cortarle la cabeza, suya y la del supuesto amante. Se casó una tercera vez. Su tercera esposa sí le dio el hijo que tanto quería, pero este pequeñín que nació se murió a una temprana edad. El rey buscó un hijo desesperadamente como heredero y se casó 6 veces, pero no nació un varón más. Así que tras su muerte, la dinastía Tudor cayó bajo el gobierno de las hijas. María de Tudor.
María de Tudor, hija de Catalina de Aragón, era súper católica como su madre. Su programa favorito, El Ángelus. Escucha Radio María todos los días. Católica más no poder. María de Tudor se casó con el más católico de los reyes, el hijo del rey de España, Felipe II, y restableció el catolicismo, persiguiendo y llevando a la hoguera a todos los líderes protestantes de su país. María Tudor fue el martillo de los protestantes y fue conocida con un terrible sobrenombre, María la Sanguinaria, la que restableció el catolicismo a sangre y a espada. Pero tras la muerte de María de Tudor, porque no dejó un heredero, gobernará la hermanastra, la hija de Ana Bolena, con ideas protestantes como su madre, Isabel de Tudor. Ella consolidó la iglesia anglicana con una famosa acta llamada el Acta de Uniformidad. Con el Acta de Uniformidad, la iglesia anglicana se consolida. Isabel de Tudor nunca quiso casarse, odiaba a los hombres por la mala imagen de su padre, que decapitó a su madre, así que resentida con los hombres, anunció su soltería por toda la vida, y fue conocida en Inglaterra como Isabel la Virgen. Isabel la Virgen, por su decisión de mantenerse soltera toda su vida. Ya está. Acabé con la reforma, hijo mío. Seguiríamos con el tema de la contrarreforma. Pero hasta ahí, ¿cómo vamos? Chicos, ¿todo claro? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Alguna pregunta, chicos? Dime, Dayana. Pregunta nomás, hijita. Pregunta con confianza. Uh-huh. Sí, Dayana. Al final, las hijas van a tener sus respectivos periodos de gobierno. María Tudor restableció el catolicismo y tras su muerte lo tomó su hermanastra, Isabel la Virgen. Muy bien, voy a repetir. Tras la muerte de Enrique VIII, María de Tudor se convierte en reina con el nombre de María I. María restableció la fe católica, persiguiendo a los protestantes y llevándolos a la hoguera. Por eso fue llamada María la Sanguinaria. Se casó con el más católico de los reyes europeos, Felipe II, rey de España, pero no pudo dejar un heredero y el poder lo toma la hermana Ana, la hermana, eh, la hermana Isabel, Isabel de Tudor, la cual consolida la iglesia anglicana con el acta de uniformidad, volviendo a Inglaterra en un país protestante. Ya está. Uh-huh. No, Germán, los que huyen a Estados Unidos, los puritanos, van a ser perseguidos por el nuevo rey de Inglaterra que gobierna tras Isabel, llamado Jacobo I. Jacobo I Stuart hace una persecución brutal sobre los puritanos y estos se embarcan a Norteamérica, fundando Massachusetts, una de las más antiguas de las 13 colonias. Mejor, hijo. Ok. Chicos, ¿alguna pregunta más? Nos queda poco tiempo. Yo creo que sobrado. Dime, Mabel, ¿de qué rey quieres hablar? Sí, estuvo con dos hermanas Bolena. Primero estuvo con la mayor y después estuvo con Isabel. Ese rey, ese rey. Por eso es que si ustedes van a ver la serie Los Tudor con mucho cuidado, porque la serie está llena de escenas sensuales, ¿eh? Por si acaso. No, solamente tuvo hijos con Ana Bolena, Mabel. Ana Bolena. Y la hija fue Isabel, Isabel de Tudor. Ya está.
Ahora sí, seguimos, ¿eh? Gracias por sus preguntas y por sus dudas. Sigamos. Pasemos a la contrarreforma. La contrarreforma, hijo mío, fue, la contrarreforma, hijo mío, fue la reacción de la Iglesia a la reforma protestante. La reforma protestante redujo considerablemente el poder de la Iglesia. La Iglesia perdió tierras que fueron secularizadas. La Iglesia perdió influencia sobre muchos reinos como Inglaterra, y al perder influencia sus bienes fueron confiscados. La Iglesia ha perdido creyentes y al perder creyentes está perdiendo contribuyentes. Así que su poder ha sido menoscabado por el avance del protestantismo. ¿Qué tiene que hacer la Iglesia? Reaccionar, contraatacar. La reacción de la Iglesia para hacer frente a la reforma protestante se va a llamar contrarreforma. Esta se inició en la segunda mitad del siglo XVI y esta fue convocada por el mismísimo pontífice Paulo III. Paulo III decidió buscar el apoyo del rey más católico de la cristiandad, el rey de España, Felipe II, hijo de Carlos. Y fue así como tenemos a dos líderes de la contrarreforma. Su líder espiritual es el Papa, Paulo III, y su líder político es el rey de España, Felipe II. La iglesia tenía que ser reorganizada y para iniciar una reorganización general del clero, Pablo III convoca a un concilio, a una asamblea de autoridades eclesiásticas, llamado el Concilio de Trento, se celebró en Italia. Hay dos concilios que tienes que tener en tu cabeza sí o sí. El Concilio de Clermont del siglo XI y el Concilio de Trento del siglo XVI. En el Concilio de Clermont del siglo XI, el Papa Urbano II llamó a las cruzadas, a las guerras santas, y con el Concilio de Trento del siglo XVI, Pablo III buscó reorganizar a la Iglesia para hacerle frente al protestantismo. Una de las primeras medidas que se tomó fue la creación del índex, que es el índex, la lista de libros prohibidos, la lista de libros considerados perniciosos para la fe católica. Los libros colocados en este catálogo se prohibieron de su reproducción en las imprentas bajo sanción inquisitorial. Ese es el índex, la lista de libros proscritos, prohibidos. La Iglesia reafirma sus 7 sacramentos, el culto a las imágenes, a la Virgen y a los santos, con el argumento de que la otra fuente de la fe católica es la santa tradición. Para los protestantes, la única fuente de la fe es la Biblia. Para la Iglesia es la Biblia y la santa tradición. Existen una serie de costumbres y tradiciones que la Iglesia va adaptando producto de su desarrollo histórico. Un ejemplo. Hijo mío, ¿la Biblia te dice que celebres Navidad? No, pero la gente, ¿por qué la celebra? Era necesario la creación de un día para recordar el nacimiento del Salvador. ¿La Biblia te dice que celebres Semana Santa? No. ¿Y por qué se celebra? Era necesaria la creación de una festividad o de una fecha para recordar la pasión y el tormento de Cristo. ¿La Biblia te dice que peregrines a Jerusalén? No. ¿Y por qué la gente lo hace? Porque quieren llegar al Santo Sepulcro y visitar los lugares donde Cristo alguna vez vivió. ¿La Biblia te dice que utilices la cruz como señal? No. Pero la cristiandad necesitaba un símbolo de identidad y esa fue la cruz. Por lo tanto, existen muchas costumbres que la Iglesia adaptó por santa tradición. Y esa es la segunda fuente de su fe, las Santas Escrituras y la santa tradición. Y por santa tradición, los sacramentos son 7, los sacerdotes deben ser célibes, la cabeza de la Iglesia es el Papa y se rinde culto a la Virgen y a los santos. ¿Se entendió, chicos? La santa tradición. ¿Se entendió? Por favor, verifique.
¿Se comprendió eso, chicos? Por favor, verifiquen, ¿eh? Ya. Si va un testigo de Jehová a tu casa con respeto a todas las religiones, por si acaso, yo soy neutral, te toca tu puerta y te dice, está mal que vayas al Señor de los Milagros, está mal que tengas el culto a la Virgen, porque la Biblia lo prohíbe. Bueno, si tú eres católico, vas a responder que las fuentes de la fe católica son las Santas Escrituras y la Santa Tradición, ¿eh? Y por eso lo haces. Muy bien, cada quien tiene derecho a utilizar argumento necesario para defender su sistema de creencias. Ahora pasamos al Tribunal del Santo Oficio. ¿Qué es el Tribunal del Santo Oficio? Es la Inquisición reformada y adaptada a los tiempos modernos. La Inquisición se creó en la Edad Media para castigar la herejía. Solo que los herejes de la Edad Moderna ya no son las brujas, los alumbrados, los hechiceros y místicos. El hereje de la Edad Moderna es el protestante, que es un hombre culto y con poder económico y prestigio. Para combatir al protestante, la Inquisición tuvo que renovarse y su renovación dio paso al Tribunal del Santo Oficio. El Tribunal del Santo Oficio es la Inquisición renovada y adaptada a los tiempos modernos. Es la renovación de la Inquisición. Debes saber de que esas son las medidas del Concilio de Trento, entre otras más, entre otras más. Sin embargo, la Iglesia necesitaba de una nueva orden religiosa que pueda recuperar sus bienes confiscados en Occidente, una orden que pueda frenar el avance protestante, una orden que detenga el avance protestante. Y esa orden nació en España y se llamó los Jesuitas o Compañía de Jesús, la otra institución más poderosa de la Contrarreforma. Su creador fue este sacerdote que antes de ser religioso fue soldado. Antes fue un soldado del rey, pero su vida militar acabó cuando un cañonazo le reventó la pierna en la batalla de Pamplona. Abandonó la vida de la milicia y decidió formar una milicia para Cristo, la Compañía de Jesús. La palabra compañía significa eso, regimiento, porque este hombre viene del mundo militar. Debes saber que este hombre pidió una autorización al Papa para crear esta nueva orden religiosa y el Papa Pablo III aceptó esta nueva organización. Esta organización emite 4 votos a diferencia del resto de órdenes monásticas. Los jesuitas emiten 4 votos. El 4.º voto o voto secreto, que es obediencia ciega al Papa. Y con esto tienes, hijo mío, la misión de la Compañía de Jesús. ¿Cuál fue la misión de la Compañía de Jesús? Restablecer, fortalecer la autoridad pontificia. Restablecer la autoridad del Papa es su misión política. ¿Cuál es su misión económica? Recuperar los bienes de la Iglesia, recuperar los bienes secularizados por los señores laicos. Muy bien, ya está. Sin embargo, hijo mío, la Compañía de Jesús utiliza una estrategia para restablecer el prestigio católico. Destaca en su labor educativa. Van a fundar colegios mayores y universidades, donde van a enseñar que la principal autoridad del mundo es el Papa. Se llama esto doctrina de la supremacía pontificia. Pontificia. Sus profesores eran tan buenos en sus materias que todas las élites económicas de Europa enviaban a sus hijos a estudiar a un colegio jesuita por el extraordinario nivel de preparación. Y poco a poco, estos chicos volvieron a los brazos de la fe católica y la población de sus respectivos países movían al catolicismo. Es por eso que el Papa Pablo III
condecoró a San Ignacio por salvar a la iglesia, canonizándolo. Y es así como este hombre se convirtió en santo. El fundador de la Compañía de Jesús actualmente es llamado San Ignacio de Loyola, defensor de la fe católica. Chicos, volvemos, 11:55 en punto, regresamos tras un receso. Volvemos.